Tengan todos muy buenos días, amados hermanos. Sean muy bienvenidos a la casa de Dios. Les invito a que abran sus Biblias conmigo. Estamos en la carta a los Filipenses y en esta mañana estaremos en este mensaje titulado Vivir es Cristo, morir es ganancia. Estaremos leyendo los versículos desde el 19 hasta el 26. Sin embargo, solo vamos a llegar, hermanos, con la gracia de Dios, a la mitad del versículo 21, por lo que habrá una segunda parte en este mensaje. Dice así la palabra del Señor, Filipenses 1, 19 a 26. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Oremos. Señor, damos las gracias por este tiempo que podemos pasar, Señor, en este domingo, alrededor de tu palabra, alrededor, Señor, del trono de la gracia, alabándote, adorándote, Señor. Señor, te pedimos que por el poder de tu Espíritu Santo, el texto que tenemos delante de nosotros en esta mañana sea una realidad en nuestra vida. Señor, el tamaño de este texto es enorme, es inconmensurable. Y somos, Señor, infinitamente indignos de poder vivir en nuestros propios medios o en nuestra propia fuerza de la manera en que tú te mereces que vivamos para ti. Señor, pero confiando en tu gracia, en el poder de tu Santo Espíritu, produce esto en nosotros, Señor. Produce esto en medio de tu iglesia. Produce esto, Señor, de tal manera que haya más de Cristo en nosotros. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Quizá una de las preguntas más básicas que todo cristiano debería poder responder es precisamente ¿qué es ser cristiano? ¿Qué es la vida cristiana? Si se nos preguntara, si alguien nos cuestionara, si alguien te preguntara a ti directamente, ¿qué es ser cristiano? ¿Qué es la vida cristiana? ¿Qué responderías? Es importante que nosotros entendamos, hermanos míos, qué es ser cristiano, qué es la vida cristiana, porque si decimos serlo y no entendemos lo que es, entonces hay un problema de incongruencia entre lo que nosotros estamos diciendo que somos y lo que realmente somos. ¿Eres cristiano? ¿Qué es eso? No qué cosa haces en tu vida que de alguna manera muestra que estás relacionado con Cristo, sino qué es exactamente. ¿Es acaso venir a la iglesia lo que hace que seas cristiano? ¿Es acaso leer la Biblia? ¿Es acaso aprenderte algunos versículos? ¿Es acaso venir al tiempo de oración? ¿Es llevar una Biblia bajo el brazo? ¿Es saber el nombre de Jesús y decir Él es el Salvador? ¿Qué cosa es ser cristiano? Porque ciertamente todo eso es parte de la vida cristiana, pero ¿acaso es eso la esencia que te hace a ti ser cristiano? De hecho, el texto de esta mañana, hermanos, contesta clara
y directamente qué cosa es ser cristiano. De tal manera que lo que vamos a ver en esta primera parte este domingo, y será complementado con la segunda parte, por la gracia de Dios, el próximo domingo, es un espejo delante de nosotros que claramente nos muestra nuestra condición delante del Señor. Quiera Dios, hermanos, que mientras pasamos por estos versículos, nuestra alma sea confrontada y animada, movida, acercada, traída al Salvador, para hacer de los versículos que tenemos en esta mañana frente a nosotros una verdadera realidad en nuestra vida. Empezaremos en los versículos 19 y 20 con el primer punto en esta mañana, titulado Confiar es conocer. Dice el versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, dice Pablo, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Qué es todo esto que está diciendo Pablo aquí? Pablo no ha desconectado las ideas que están expresadas en estos versículos del párrafo anterior, hablando de cómo él se goza en el avance del Evangelio. Tengamos esto en claro y recordemos, el domingo pasado hablábamos de cómo Pablo en el versículo 18 dice que algunos, no obstante, de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y dice Pablo, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo va a empezar a dar unas razones lógicas por las cuales lo que está diciendo es la verdad. Esto no es un sentimiento de Pablo. Esto no es la perspectiva optimista de Pablo, como si simplemente habría que creer en esto para que sucediera. Por el contrario, en el versículo 19 dice, porque. En el versículo 21 dice, porque. En el versículo 23 dice, porque. Está dando Pablo una serie de razones lógicas, firmes, sólidas, de por qué lo que está diciendo es la verdad. No es simplemente una perspectiva humana. Y empieza Pablo en estos versículos 19 y 20, a expresar su más profunda confianza en los propósitos soberanos de Dios para su vida. Y es que, hermanos míos, quien no crece en el conocimiento y confianza de la persona de Dios, verdaderamente, tener una relación verdadera con Jesucristo, el resucitado, no simplemente, hermanos míos, como una enseñanza, no simplemente como letras negras impresas en papel blanco, una verdadera y viva relación con Cristo resucitado, no puede crecer tampoco en confianza en la persona de Dios, no puede crecer en el conocimiento y confianza de su soberanía. Conocimiento, hermanos míos, el conocer a Cristo es sinónimo en estos pasajes de tener confianza en Cristo. La confianza en Cristo significa, he conocido verdaderamente al Salvador. Quien no confía en Dios como soberano, siempre tendrá problemas encontrando el gozo, encontrando paz y encontrando calma en el corazón. En otras palabras, si desconoces la suprema autoridad de Dios sobre todas las cosas, es que no confías en la suprema autoridad de Dios sobre todas las cosas. Esos dos conceptos van conectados. El conocimiento de que Él está en control de todo produce una confianza en Él de que todo está bajo su control. El que no confía, el que desconoce la soberanía de Dios y el alcance ilimitado de su poder, se ha entregado a vivir en el mundo de la suerte. Se ha entregado a vivir angustiado, con un corazón apesadumbrado en el desorden del caos de este mundo. Pero aquel que pone toda su confianza, conociendo, no simplemente, hermanos míos, por decir que confía uno en el Señor, sino porque conoce de primera mano el poder de Dios en todas las cosas, entonces, hermanos míos, esa persona puede dormir tranquila. Esto es lo que dice Charles Spurgeon acerca de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es la almohada sobre la cual recuesto mi cabeza todas las noches.
Mientras más crecemos, hermanos míos, en el entendimiento y el conocimiento directo de qué es lo que está haciendo Dios con su gran poder. Mientras crecemos en eso, hermanos, podemos entonces por las noches acostarnos perfectamente tranquilos. Pero, ¿qué es la soberanía de Dios? Tal vez tú has escuchado esto antes, o quizás esta es la primera vez que escuchas acerca de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios podemos entenderlo en este pasaje, hermanos, como la providencia de Dios. Dice el versículo 19, la suministración del Espíritu de Jesucristo. Esa palabra, suministración, es sinónima de provisión. La provisión del Espíritu de Jesucristo. La providencia del Espíritu de Jesucristo. El Espíritu de Jesucristo aquí hace referencia al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Dice Pablo que él está completamente convencido, porque yo sé, dice Pablo. Yo conozco, yo tengo una relación directa. A mí no me lo contaron. Yo conozco esto, yo sé que por la suministración del Espíritu de Jesucristo algo va a ocurrir. Y esto, hermanos míos, es lo que se conoce como su providencia. La providencia es el efecto de Dios, el acto de Dios en el uso de su soberanía, en el uso de su poder. La soberanía de Dios es uno de sus atributos. ¿Qué es un atributo de Dios? Es un aspecto de su carácter, es una cualidad, es un rasgo, una característica de su perfecta naturaleza. Y como cristianos, hermanos, nosotros estamos llamados a una relación con el Señor de tal manera que le conocemos. Conocer este aspecto de su carácter, conocer esta característica de su persona, es esencial en nuestra vida cristiana, en el andar en este mundo mientras somos cristianos. Si Dios no fuera soberano, hermanos, entonces Dios no sería Dios. Dios es soberano porque es Dios. ¿Cómo debemos entonces entender su soberanía? Debemos entenderla, hermanos, de la siguiente manera, que Dios es infinitamente poderoso. No simplemente que Él tiene poder, no simplemente que Él tiene todo el poder. Hermanos, entender que Él es infinitamente poderoso. Énfasis en la palabra infinitamente. No hay un límite a su poder. No llega un momento en el que el Señor se llenó de poder y no puede tener más, sino que Él continúa ejerciendo el gran poder que tiene siempre, porque no tiene fin su poder. No solo que no tiene fin su poder, no solo que es infinitamente poderoso, sino que es infinitamente sabio. Su sabiduría no tiene límites. Nuestra mente finita, nuestra mente humana, batalla con entender muchas cosas. ¿Cuánto batalla nuestra mente humana, hermanos? No simplemente entendiendo quién es Dios. No simplemente comprendiendo la naturaleza de Dios. Hermanos míos, a veces no nos conocemos ni a nosotros mismos. Y sin embargo, el hecho de que no podamos conocer a Dios completamente no significa que no le podamos comprender y entender, conocer verdaderamente. Cuando somos llamados, salvos por la fe en Jesucristo al Señor, le empezamos a conocer verdaderamente. Hay un verdadero conocimiento de Dios en el cristiano. Él es sabio, infinitamente sabio. Él es el creador de todo. Y hermanos, aquí está su providencia, aquí está el efecto de su soberanía. Siendo que Él es infinitamente poderoso e infinitamente sabio y es el creador de todo, Él sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas todo el tiempo, desde la mayor hasta la más pequeña. Eso, hermanos míos, es lo que otros hermanos en el pasado han escrito para darnos a entender, basándose en la Escritura, qué es la providencia divina.
Esto lo pueden encontrar, hermanos, si alguno de ustedes tiene la Confesión Bautista de Fe de 1689. En el apartado 5, la providencia de Dios, está una definición más larga que puede incluso estudiar con pasajes bíblicos incluidos. El entender esto, hermanos, que Él controla, gobierna, dirige, sostiene absolutamente todas las cosas, todo el tiempo, debe producir en nuestro corazón esa perspectiva divina de calma. Dice el Señor, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hemos cantado estos hermosos himnos y cantábamos, contempla a Dios. Esto es lo que está haciendo Pablo aquí, hermanos míos. Sus ojos están capturados por la gloria de Dios. Él está contemplando a Dios en su trono. Y dice, yo sé, yo conozco, yo sé quién es el que me salvó y sé quién dirige, controla, sostiene y manda en todo el universo. El universo completo está en las manos del Señor. Y el electrón de aquello de lo que está hecho, el núcleo de un átomo, está bajo su gobierno. Todo Él lo controla de tal manera que nada ha salido de sus planes y propósitos. Cada segundo de tu vida está siendo sostenido por Jesús de Nazaret, no por nadie más. Ha sido así, hermanos míos, continuará siendo así, de tal manera que el curso de toda la historia humana ha sido dirigido por Dios para que en el día final la gloria sea de su Hijo Jesucristo. Ese día en que todo ojo le verá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Para eso es que se hizo la historia humana. La historia humana pertenece al Señor. Él es quien ha hecho todas estas cosas todo el tiempo. No son los gobiernos, no son los países, no son los poderosos de este mundo. Ellos pueden incluso estar en contra del Señor, como nos dice Salmos 2. Pueden juntarse y consultar unidos contra Jehová y contra su ungido. Y dice el Señor que desde el cielo los mira, los ve y se ríe. De hecho, la Biblia dice, se burla de ellos. Porque es insensato pensar que al Dios todopoderoso del universo, infinitamente poderoso e infinitamente sabio, algo se les salga de las manos. Todo esto, hermanos míos, que hemos hablado, tiene que ver con la manera en que el Señor está gobernando las situaciones de la vida de Pablo y está gobernando las situaciones en tu propia vida. Pablo se da cuenta de eso. Pablo sabe, es lo que dice, porque yo sé esto. Y el reto para nosotros, hermanos míos, es preguntarnos si nosotros, al igual que Pablo, podemos decir, yo sé lo que está haciendo Cristo en mi vida, no soy ignorante de eso. Estas cosas no me están tomando por sorpresa. Las tribulaciones, las tristezas, los problemas, la enfermedad, cualquiera que sea la circunstancia y situación, Pablo dice, yo sé que esto ha sido orquestado por el Señor. Yo sé que esto no ha salido del control del Señor. Yo sé que esto lo ha producido y diseñado el Señor en mi vida con un propósito. ¿Puedes decir tú eso? Puedes decir, porque yo sé que lo que estoy viviendo tiene un peso en la eternidad. Estas no son circunstancias momentáneas. Estas son cosas que el Señor ha preparado de antemano para yo aferrarme a Él, para yo amarle a Él, para yo seguirle a Él, para que cada día yo sea conformado a Él. Dice Pablo, yo sé esto. Vemos aquí claramente, hermanos, que dice Pablo lo que él sabe. Primero, él dice que por vuestra oración y la suministración, ya hemos mencionado esto, la provisión del Espíritu de Jesucristo, esto, hermanos míos, es algo maravilloso y que desafía toda idea de toda mente humana. Él dice que él sabe que por un lado los hermanos están orando por él. Por otro lado, el Señor en su providencia hará lo que ha estipulado hacer, lo que ha determinado hacer.
ambas cosas van de la mano. Tenemos la responsabilidad humana, los hermanos orando por él. Ellos no están simplemente diciendo, bueno, conocemos que Dios es soberano y hará lo que sea que quiera hacer con Pablo. No, ellos están orando por Pablo. Al mismo tiempo, Pablo reconoce esa responsabilidad de la iglesia, estar en oración en el Señor, y reconoce que todo se hará de acuerdo a la providencia divina. Todo se hará de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Cuál es el resultado de eso? ¿Cuál es el resultado en el corazón de Pablo al entender que Dios no es arbitrario en lo que hace? En otras palabras, Dios no hace simple y sencillamente lo que se le da la gana, sino que el Señor ha estipulado los medios por los cuales Él hará su obra. Uno de esos medios, hermanos míos, es la oración. Uno de los medios por los cuales el Señor obra su voluntad es trayendo a su pueblo, a sus escogidos, a sus redimidos en oración constante. ¿Para qué? ¿Para cambiar la voluntad del Señor? No. Para que nuestra voluntad sea ajustada a su voluntad. A través de todo esto el Señor está obrando. ¿Y qué es lo que va a dar como resultado en la condición específica de Pablo? Que él sabe una cosa, que él será liberado. Es lo que nos dice Pablo. Dice, esto resultará en mi liberación. Pablo está seguro de esto. Pablo no lo duda un momento. No es como que Pablo no supiera. No es como que le preguntaron a Pablo, Pablo, ¿qué va a hacer de tu vida? A saber. Pues ya Dios dirá a ver qué pasa conmigo. No, dice Pablo, yo sé esto. Que por sus oraciones y por la providencia de Dios, yo voy a ser liberado. ¿Es en serio, Pablo? ¿Así está tu confianza en el Señor? Pablo, ¿no crees que esto está siendo un poco arrogante de decir, conozco perfectamente qué va a hacer Dios? Él me va a liberar, ustedes están orando y conozco al Señor que me salvó, voy a ser libre. Yo no voy a permanecer en esta prisión mucho más tiempo. Dice Pablo en el versículo 20, esto va a ser conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, de nuevo Pablo hablando con toda confianza, son sus palabras, antes bien con toda confianza. Wow, Pablo, esto es andar en fe. Wow, Pablo, esto es tener una plena confianza en el Señor. Vas a salir liberado, Pablo. Vas a salir liberado. Pero hermanos míos, cuando vemos aquí este anhelo, note las palabras en el versículo 20, este anhelo, esta esperanza, esta confianza, esto no quiere decir es un deseo de Pablo. Esto no quiere decir que ojalá lo liberen. Esto no quiere decir que él es optimista en que creo que me van a liberar. De nuevo, hermanos, esto conecta directamente con el conocimiento que tiene Pablo de quién es Dios y qué está haciendo el Señor. Él sabe esto, esa palabra esperanza. Cuando hablamos de esperanza, mundanamente hablando, es simplemente un deseo de que las cosas salgan bien. Ojalá salgan bien las cosas. Esa es mi esperanza. Pero no en la Biblia. No en el término utilizado en la Biblia para esperanza. La palabra esperanza en la Biblia es, conozco perfectamente lo que el Señor ha dicho y el Señor lo cumplirá. Lo único que estoy haciendo es esperar. Es esperar. Yo sé que eso ocurrirá. Es cuestión de tiempo. Por eso Pablo puede decir, de acuerdo a este anhelo, a esta esperanza, en toda mi confianza está, voy a ser liberado. Voy a ser liberado porque conozco la voluntad de Dios. Pablo basa su anhelo, su esperanza y su confianza no en las cosas que siente en su corazón muy bonitas acerca del Señor, sino en su conocimiento profundo de la voluntad de Dios en su vida. Pablo, yo sé que voy a ser liberado. ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo vas a ser liberado? Dice Pablo, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Aquí está, hermanos míos, el claro conocimiento de Pablo acerca de quién es su Señor. Y el claro conocimiento de cuál es la voluntad de Dios en la vida de Pablo. Pablo, de nuevo, no es ignorante acerca de la voluntad que tiene Dios para su vida.
Dice, yo sé cuál es la voluntad de Dios en mi vida, que Cristo sea magnificado. Eso es lo que quiere Dios para mi vida. Y de nuevo, tenemos que preguntarnos si nosotros hemos entendido cuál es el propósito, cuál es el plan, cuál es el objetivo, para qué es que tú estás vivo, para qué es que tú eres salvo, para qué es que tú eres cristiano si eres cristiano. Dice Pablo, yo sé para qué, para una sola cosa, para que Cristo sea magnificado en mi vida. Dice Pablo, yo no estoy viviendo para ninguna otra cosa. Solo hay un propósito para el cual el Señor me salvó. Que Cristo sea magnificado, que Cristo crezca en mí. Que haya cada día menos de mí y más de Cristo. Menos de mí y más de Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Esa es la voluntad, que Cristo crezca en él y sea anunciado como Señor y Salvador a todo aquel que tenga cerca. Pablo sabe que él está en la voluntad del Señor, así que dice Pablo, tarde o temprano yo seré liberado. ¿Saben cómo? Puede ser de dos maneras. Solo hay dos opciones. La primera, físicamente hablando, está en esa cárcel ahí en Roma y que lo dejen libre. Que el César evalúe su caso, que los magistrados de Roma evalúen qué está sucediendo con él y le digan, eres inocente, vete. O la otra opción, dice Pablo, o que me maten, que me sentencien, que me corten la cabeza. Y yo ya no estaré en esa prisión. Yo seré libre de esa prisión. No importa cuál de las dos opciones sea, Cristo será magnificado. Porque yo estoy haciendo lo que debo hacer. Ya hemos visto el domingo pasado cómo Pablo está testificando de Cristo a sus guardias. Ya hemos visto cómo el domingo pasado Pablo está siendo usado por el Señor para abrir la boca, hablar de Cristo, anunciar a Cristo, y un avivamiento se está dando en Roma. Dice Pablo, yo conozco cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Que yo anuncie a Cristo, que yo hable de Cristo, que yo sirva a Cristo, que yo presente el Evangelio, que yo llame a la gente al arrepentimiento y la fe. Y si el Señor quiere soltarme, físicamente hablando, o quiere llevarme con Él, gloria a Dios, yo no estaré en esta cárcel más. Estoy seguro de eso. En algún momento seré liberado. Pero lo más importante, Cristo será magnificado en mi vida. Y unos podrían pensar, bueno, y si matan a Pablo y él está diciendo seré liberado, y bueno, claro que fue liberado, ya no está en la prisión porque está muerto, pues así que chiste. No, hermanos, el punto que hace Pablo aquí es que debemos razonar y pensar que todos nosotros un día vamos a morir. A veces vivimos y creemos que simplemente vamos a ser eternos. Entonces tratamos de buscar la manera de no sufrir en esta vida, tratamos la manera de salvaguardar nuestra propia vida, como si no nos fuéramos a morir. Pero todos nos vamos a morir. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre una persona que muere sin servir a Cristo, sin amar a Cristo, sin creer en Cristo, sin estar en Cristo, y una que sí lo está? Dice Pablo, Cristo será magnificado en mi vida, porque viviré para Él. Y una vez que yo muera, seré de hecho verdaderamente libre, completamente libre de la carga del peso del pecado en mi cuerpo. Y eso emociona a Pablo. Eso enciende el corazón de Pablo. Esto en el corazón de Pablo, hermanos míos, es algo que lo mueve y lo motiva constantemente. Mira aquel destino final y dice, yo estoy listo para llegar ahí. Yo estoy listo para llegar ahí. Él corre esa carrera mirando hacia el frente y dice, quiero llegar a esa meta. El día en que yo me encuentre con mi Salvador. Y para eso, dice, este cuerpo tiene que ser destruido. Y si es el momento, en esta circunstancia, en esta situación, en donde está en la cárcel en Roma, dice Pablo, yo estoy listo. Pero no me voy a ir de este mundo sin que Cristo no sea glorificado y magnificado en mi cuerpo. Sea que yo viva o sea que me maten. Y este es el ánimo, hermanos míos, del que Pablo quiere infectar, quiere contagiar a aquellos que están en Filipos. No se preocupen, hermanos. Aun si me mataran, Cristo
ha sido glorificado en mi vida y yo voy al gozo de mi Señor. Escucharé de mi Señor: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ahora, hermanos míos, punto número 2 en esta mañana. Vivir es Cristo. Versículo 21, así se llama el punto. Vivir es Cristo. Y solo estaremos prestando atención a la mitad de este versículo. El versículo completo es: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un versículo que estoy seguro que la mayoría aquí lo ha escuchado. Quizá todos aquí lo hemos escuchado. Es un versículo muy utilizado, muy popular, muy famoso. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En este versículo, hermano mío, se encuentra la esencia, la razón y sustancia de la vida de Pablo, y debe ser también la esencia de la vida de cada uno de nosotros que hemos sido salvos por la fe en Jesucristo. Esta debe ser la razón de vivir de todo cristiano, porque este versículo resume y contiene qué es la vida cristiana. Recuerde que empezamos la introducción en esta mañana en el mensaje preguntando: ¿qué es ser cristiano? ¿Qué es la vida cristiana? Filipenses capítulo 1, versículo 21. Esto es la vida cristiana. Esto es lo que te hace cristiano. Esto es la diferencia entre una persona sin Cristo y una que tiene a Cristo. Esta es la diferencia entre aquel que vive diciendo que es cristiano y el verdadero cristiano. Para mí, el vivir es Cristo. ¿Cuál es la razón por la que Pablo vivió como vivía? ¿Qué es lo que hace a Pablo incansable, indomable, audaz? ¿Qué es lo que hace que Pablo sea un soldado aguerrido para el Señor? ¿Qué es lo que mantiene y sostiene a Pablo en estas dificultades que él pasa, en estos sufrimientos por Cristo, que lo motivan a mantenerse firme y fuerte en la fe? La respuesta a todo esto, hermanos, la razón fundamental para Pablo es este versículo. Para mí el vivir es Cristo. Y este versículo, hermanos míos, debemos tomarlo con toda seriedad. Y no es que otros mensajes u otros versículos u otros pasajes de la Biblia no deban tomarse con total seriedad. Pero, hermanos, claramente este versículo tiene un peso especial. Claramente debemos buscar que esto sea una verdad en nuestra vida, una realidad en nuestro diario vivir. Si pudiéramos, hermanos míos, hacer que nuestras almas se saturen, se llenen, se inunden, que nuestra mente y nuestro corazón estén completamente inundados y sumergidos en este versículo, hermanos, estoy seguro de que habría en nosotros una fuerza explosiva en nuestro diario vivir. Seríamos llenos del combustible necesario para mover el motor de nuestra alma por la causa de Cristo. Para mí el vivir es Cristo. No otra cosa, es Cristo. El vivir es Cristo. Dice la primera parte: para mí el vivir es Cristo, dice el versículo. Esta es la frase más extraordinaria que Pablo haya escrito. O la frase más extraordinaria que ningún ser humano jamás ha escrito. Una frase como esta no la pudo haber escrito William Shakespeare. Una frase como esta no la pudo haber escrito Miguel de Cervantes, o Octavio Paz, o Gabriel García Márquez. Ningún premio Nobel de literatura pudo jamás haber tenido esta idea de tal forma que la expresara como una realidad en su vida. Esto, hermanos míos, no es lo mejor de lo mejor del ser humano. Esta es perfección divina al momento de Pablo ser inspirado por Dios a decir: para mí el vivir es Cristo. Y dice Pablo: para mí, yo. Se refiere a su persona. Para mí el vivir es Cristo. Pablo quiere comunicar la realidad de Cristo a un nivel totalmente personal. Esto no es conocimiento de segunda mano. Esto no quiere decir que hay un intermediario. No, es directamente con Cristo. Dice: para mí. Este para mí no nos habla de subjetividad. Esto no nos habla como en aquellos estudios bíblicos, entre comillas,
en donde toman un versículo y hay un grupo de 20 hermanos y aquel que lleva el estudio dice, hermano, este versículo, ¿qué significa para ti? Y si hay 20 hermanos, hay 20 verdades. Pues para mí significa que... Gracias, hermano, muy bien, qué hermoso escucharte así. Y para ti, hermano, ¿qué significa este versículo para ti? Bueno, yo lo veo de otra manera. Para mí, no es esto lo que está diciendo Pablo. Si usted está en cualquier lugar, sea una predicación, sea un estudio bíblico, y le dicen, ¿qué significa para ti? Huya, corra. Porque no es importante qué significa para mí, es qué es lo que dice el Señor. Pablo no está hablando en un para mí de ese estilo, no es subjetivo, muy por el contrario. Pablo dice para mí, dando a entender que la verdad objetiva de Cristo, la autenticidad de la vida cristiana, es una certeza sincera en Él. Para Él el vivir es Cristo. Esta es la realidad de su vida. Pablo no está mirando a la derecha, no está mirando a la izquierda, no mira atrás, no mira adelante. Pablo está mirando hacia arriba y se ve Él y ve a Cristo. Y dice, para mí el vivir es Cristo. Sin importar lo que otros hagan o dejen de hacer, sin importar si otros viven o no para Cristo, sin importar que los demás tomen en serio a Cristo o estén jugando a ser cristianos, sin importar lo que la sociedad diga o promueva, sin importar hacia dónde se dirija el mundo, sin importar lo que diga o decida la mayoría, dice Pablo, para mí el vivir es Cristo. La realidad en mi vida, sin importar hacia dónde se dirijan los demás, yo me dirijo a Cristo. Yo miro a Cristo, yo veo a Cristo, yo sirvo a Cristo. Allá el mundo si no quiere seguir a Cristo, pero yo sigo a Cristo. Es como Josué cuando dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé qué va a hacer usted. Dice Pablo, yo no sé los demás. Pero yo, para mí, el vivir es Cristo. Para mí, el vivir es Cristo. El vivir, dice Pablo. ¿Qué es esto de el vivir? ¿Qué significa, Pablo, el vivir? El vivir que Pablo habla aquí no es algo superficial. No es una vida externa. No es algo biológico, no es tener signos vitales, va mucho más allá de simplemente seguir respirando. En ese sentido, hermanos, hasta una planta está viva. Pero no podemos decir que una planta vive para Cristo. Es algo mucho más profundo. Esto no es lo que quiere comunicar el versículo como diciendo, bueno, no estás muerto, ¿verdad? Estás vivo y conoces a Cristo. Ok, tú estás viviendo para Cristo. No es eso lo que quiere comunicar el versículo. El vivir de este texto debe entenderse como aquello por lo cual me despierto todos los días. La razón que me levanta de la cama cada mañana es que abro los ojos y digo, Cristo, que delante de mí puedo ver con claridad por el Espíritu, por la palabra, que estoy viviendo en Cristo. Ahí está Cristo conmigo. Eso que dirige y domina toda mi vida. Lo que me empuja y lo que me mueve a actuar y a hacer todo lo que hago hasta que llega el momento de dormir por la noche. Todo el día es Cristo. El vivir es Cristo significa conocer a Cristo, adorar a Cristo, alabar a Cristo, rendirse a Cristo, someterse a Cristo, seguir a Cristo, servir a Cristo, darle la espalda al pecado y venir completamente entregándome a Cristo. Eso es vivir para Cristo. Para mí el vivir es Cristo, dice Pablo. Pablo ha logrado entender que todo gira alrededor de Cristo. El peso de su gloria es el sol eterno alrededor del cual toda la creación orbita. Jesucristo es el centro de todo. Pablo tiene claro eso. Esa es la perspectiva de Pablo. Dice, para mí el vivir es Cristo. No me importa nada más en la vida sino Cristo. Si no es por Cristo y para Cristo, fuera mejor que yo no existiera, dice Pablo. Esa es la idea aquí. Y eso es lo que cada uno de nosotros tiene que desarrollar, hermanos míos, una convicción sincera y real en nuestra vida. Llegar al punto de poder decir con limpia conciencia,
Si no estoy viviendo para Cristo, prefiero morirme en este instante. Si no fuera porque Cristo me salvó y ahora vivo para Él, no quiero más existir. No tiene sentido vivir sin Cristo. Esto es lo que está diciendo aquí Pablo. Vivir es Cristo, hermanos, es llegar a la convicción y la certeza de entender que Dios me entretejió en el vientre de mi madre, y desde ese mismo momento la razón por la cual lo hizo y me ha sostenido hasta hoy es que yo viva para Él, para que gloria sea levantada a su nombre. Vivo para Cristo. Los latidos de mi corazón son de Él y para Él. Cada respiro, cada pensamiento, todo se lo debo a Él. Él es el dueño, Él pagó el precio, Él me compró. Ya no me pertenezco. Ya no yo decido. Es que quiere Cristo. Cristo es la piedra angular que da sentido a mi vida, dice Pablo. Cristo es el fundamento, Cristo son las paredes, Cristo es el techo, de arriba a abajo, de un lado a otro. Cristo es mi morada, Él lo es todo. Cristo es la pasión de mi vida, dice Pablo. Nada enciende o emociona mis afectos como lo hace Cristo. Amo a Cristo, amo su obra, amo su persona, amo su iglesia, amo su evangelio. Amo ver el avance del evangelio en este mundo, porque amo a Cristo. Eso es vivir para Cristo. Cristo es la prioridad en mi vida, dice Pablo. Nada está en primer lugar sino Cristo, y todo lo demás es un segundo lugar bastante lejos del primero. Él es el número uno. Cristo es mi ejemplo a seguir, dice Pablo. A nadie quiero imitar sino a Cristo. Cristo además es lo más valioso en mi vida. Si tengo a Cristo lo tengo todo. Si no lo tengo a Él no tengo nada. Cristo es mi fuerza para seguirlo. En nadie encuentro esperanza sino en Cristo. Pablo escribiría: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo contrario también es cierto. Pablo entiende que nada puede si Cristo no le da las fuerzas. Vive en una dependencia total y absoluta a Cristo. Quiera Dios, hermanos, que podamos decir esto hoy en nuestra vida y que estemos diciendo la verdad. Para mí el vivir es Cristo. Esta es la manera, hermanos, en que tú y yo debemos y necesitamos vivir. Vivir de otra manera es pérdida de tiempo, es desperdiciar la vida. Todo lo demás es secundario. Hermanos, que este versículo nos atraviese el corazón y nos impulse a reenfocar nuestra vida cristiana en Él, en Cristo Jesús. Solo en Cristo. No es una iglesia, hermanos. A final de cuentas, no es una iglesia. A final de cuentas, no es una doctrina. A final de cuentas, hermanos, no es una denominación, no es un ministerio. No son obras. A final de cuentas, lo que me hace cristiano es que tengo a Cristo. Es Cristo más nada, es solo Cristo. Porque Cristo más algo es condenación. Solo Cristo. Cuando nosotros empezamos a vivir, hermanos míos, con Cristo en el centro, claramente, entonces Él empezará a acomodar todo lo demás de una manera hermosa y perfecta. Y entonces estaremos en una iglesia, y entonces tendremos una doctrina, y entonces probablemente estaremos en una denominación específica, y entonces quizá el Señor te llame a servir en algún ministerio. Pero sin Cristo en el centro, todo lo demás está en el lugar erróneo. Cristo es la piedra angular desde la cual todo se organiza y ordena. El vivir es Cristo. ¿Y quién es Cristo, Pablo? Porque nos has hablado de que ese es tu vivir. Pero ¿quién es este Cristo? Cristo es el Hijo de Dios, el eterno Hijo. Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. El Señor, el Mesías, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, Dios hecho carne. Cristo es quien tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Cristo es el que murió en la cruz. Cristo fue
sepultado y resucitó al tercer día. Cristo es aquel que ascendió y Cristo es aquel que volverá. Dice Pablo, por Él y para Él es que yo vivo. Pablo entiende quién es Cristo y puede decir sinceramente, Cristo murió por mí, ahora yo vivo para Él. Esa es la vida cristiana. Si estamos aquí sentados pensando que somos cristianos, pero no puedo decir con limpia conciencia, Jesús de Nazaret hace 2000 años subió esa cruz y murió por mí. Y la respuesta ante eso es, ahora yo vivo completamente para Él. Lo que estoy diciendo y lo que estoy pensando no se corresponde con la realidad. No hay una realidad de ese conocimiento. Es simplemente información, pero no hay una relación real y viva con el Cristo resucitado. Porque todo aquel, hermanos míos, que ha sido receptor de la gracia de Dios, ahora tiene el Espíritu de Dios morando en uno, un nuevo corazón regenerado por el Espíritu, y es como que los ojos del alma se abren para conocer, contemplar y ver la gloria de Cristo. Lo que hace que esa gracia irresistible nos mueva a seguirle, nos mueva tras de Él. Nada más se interpone entre Cristo y yo. Veo su gloria y le quiero seguir. Si hay algo en tu vida que compite con Cristo, si hay algo en tu vida que opaca la gloria de Cristo, no has conocido la gracia salvadora de Cristo. No has tenido ojos para ver, has entendido humanamente la información expresada en las páginas de la Biblia. Pero no ha habido una obra del Espíritu Santo en donde te vivifique y ahora quieras correr en amor por Cristo. Pero lo hermoso, hermanos, es que Cristo siempre está listo y dispuesto para recibir a todo aquel que se arrepienta y venga a Él. A todo aquel que se arrepienta y venga a Él. Él no echa fuera un corazón contrito. Esto es arrepentido y humillado. Esto es reconociendo que es pecador, que no es nadie y que necesita de esa gracia, que necesita vivir para Él. Este es Cristo. Esto es vivir para Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 4 dice, Cristo es vuestra vida. Esto es para los cristianos. Si tú no eres cristiano, yo no sé para qué vives, tú lo sabrás. Hay muchas opciones en el mundo por las cuales vivir. Hay muchas opciones en las cuales tú puedes desperdiciar tu vida. Te dirán que estás invirtiendo tu vida en eso. Realmente es que estás desperdiciando tu vida en eso. Pero hay muchas opciones. Pero la Biblia da solo una que es la válida, solo da una que es el camino para llegar al cielo, y eso es vivir para Cristo. Cristo es vuestra vida. Colosenses 3:4, como ya dije. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si yo ya no vivo, yo ya no estoy vivo, yo morí. Quien yo era, murió. Todo lo que yo fui una vez, ya no existe. Ahora solo existe una cosa en mi mente, algo que captura lo que yo soy, y es Cristo, y la gloria de Cristo. Antes de su encuentro con Cristo camino a Damasco, Pablo vivía para su religión. Para eso vivía Pablo. Vemos el currículo de Pablo en la Biblia. Ya lo hemos comentado alguna vez aquí mismo. Pablo, hebreo de hebreos, fariseo de la tribu de Benjamín, todo su currículo extraordinario. Dice Pablo, eso ahora es basura. Nada de eso quiero que manche quién es Cristo en mí. No quiero eso en mi vida. Yo solo quiero a Cristo. Pablo vivía completamente en su religión. Y la realidad, hermanos, es que no vivía, sino que estaba muerto. Esa es la realidad, porque la religión mata. La religión de obras muertas es para muertos. Pero Cristo el resucitado, el que vive para siempre, es para los vivos.
En realidad Pablo estaba muerto, estaba contra Cristo, pero Dios dio vida a Pablo en Cristo y ahora en realidad, aunque Pablo murió él mismo, ahora está vivo para Dios. Para mí el vivir es Cristo. ¿Cómo explicar, hermanos? ¿Cómo explicar el significado de esta frase? Es tan profundo, es algo que lo involucra todo. Cada aspecto de la vida está contenido en ese versículo cuando Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Pero permítame sugerirle algunas ideas que pudiéramos considerar no negociables cuando vivimos por Cristo. Cuando podemos decir, para mí el vivir es Cristo. La primera, vivir es Cristo significa que el propósito de la vida misma es Cristo. Pablo no tiene como objetivo en la vida absolutamente nada más. No tiene otras metas, no tiene otros sueños, nada compite en su mente cuando se trata de lo que quiere alcanzar en la vida. La única meta para Pablo es que el Evangelio de Cristo sea anunciado. La razón de su vida, el motivo de su existencia, el por qué predica, el por qué viaja, el por qué se esfuerza, el por qué come, el por qué bebe, se resume en esta idea: que otros conozcan a Cristo y vengan a ser salvos por el Evangelio. Es lo único que motiva a Pablo a ser vivo en este mundo. Ese es el propósito de su vida. Él tiene claro que el motivo de su existir es dar a conocer a Cristo y su Evangelio, y todo lo demás debe ajustarse a esto. Todo lo demás debe alinearse a la causa de Cristo. Cristo es quien determina y dirige toda su vida. Cristo determina cómo usa su tiempo. Cristo determina cómo usa su dinero. Cristo determina cómo usa sus fuerzas. Cristo determina cómo administra y cuida lo que ha recibido, sus talentos, su salud, su cuerpo, su casa, sus posesiones, su mente, aquello que ve, aquello que escucha, aquello que habla, aquello que oye. Todo es de acuerdo al propósito de Cristo. Segundo, la prioridad de la vida misma es Cristo. No solo el propósito de la vida misma es Cristo, sino la prioridad en la vida es Cristo. Cristo debe ser el Señor de toda nuestra vida. Él es el número uno. Él es quien está en el trono. Él es el Rey de gloria. Él es el único que realmente importa. Cristo debe ser el primero en medio de nuestro hogar, el número uno en nuestros matrimonios, el número uno en nuestras relaciones con otros, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia. Él debe ser el número uno en nuestras mentes y corazones. Él es el número uno. Él debe ser, hermanos míos, el número uno en todo lo que hacemos. Y es que para el creyente no hay manera de delegar a Cristo a un segundo plano. Es imposible para el verdadero creyente poner a Cristo entre paréntesis y seguir haciendo alguna otra cosa. Es imposible para el verdadero creyente hacer a Cristo a un lado y decirle: espérate que estoy teniendo una conversación con un amigo y tú no te metas. Es imposible para el verdadero creyente, porque todo lo que hace, todo lo que piensa y todo lo que dice, lo hace, lo piensa y lo dice desde una cosmovisión cristiana. Esa palabra cosmovisión es la manera en que un cristiano entiende por la Biblia el mundo que lo rodea. Todo lo pasa a través de la Escritura. Todo lo pasa a través del filtro de la palabra. No hay manera que un cristiano verdadero, genuino, real, nacido de nuevo, pueda completamente hacer un lado a Cristo y decir: ahorita Cristo no importa, porque esto es secular, esto es mi vida del día a día. Cristo es para los domingos en la mañana, Cristo es para los miércoles en la tarde, Cristo es para ese tiempo en que estoy en la Biblia, pero lo demás no importa. Hermanos míos, esa es una farsa de vida. Eso no es real. Eso es precisamente la marca que distingue a quien no es un cristiano genuino. Tercero, la pasión de la vida misma es Cristo. No solo el propósito, no solo la prioridad, pero la pasión en la vida debe ser Cristo.
Nada hace latir con fuerza el corazón de Pablo sino Cristo. El deseo más ardiente de su corazón es contemplar la hermosura de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Todas las emociones en el ser de Pablo están capturadas por la persona de Cristo. No hay una emoción, hermanos míos, que Pablo experimente que no esté directamente conectada a Cristo. Está gozoso y lo está por Cristo. Y si hay pesar en su alma porque otros no conocen todavía a Cristo. Todo está conectado directamente al mismo corazón de Cristo. Pablo ama a Cristo con todo su ser. Eso es vivir para Cristo. Todos sus afectos son para Cristo. Lo demás, de nuevo, es un segundo lugar muy lejos del primero. Pablo tiene claro lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 37. Cuando Jesús dijo, el que ama más a padre o a madre, más que a mí, no es digno de mí. Pablo sabe que el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y esto de ningún modo significa, hermanos, que no debemos amar a nuestro padre y nuestra madre. ¿No eso es lo que está diciendo ese versículo? ¿No quiere decir que no debemos amar a nuestros hijos? Lo que quiere decir que ese amor, que ya de por sí debe ser un amor profundo y grande, al compararlo con el amor que tenemos por Cristo, eso se queda pequeño. Eso es nada. El amor por Cristo es lo más grande. Amar a Cristo más que a nadie en este mundo es no negociable para decir, para mí el vivir es Cristo. Para decir, yo soy cristiano. El amor por Cristo. Amo a Cristo con todo mi corazón. Cuarto, la pauta de la vida misma es Cristo. Pablo quiere que toda su vida sea de acuerdo al ejemplo que ha dado Cristo. Pablo quiere imitar a Cristo en todo. No solo el propósito, no solo la prioridad, no solo, hermanos míos, la pasión, pero también esa pauta, ese ejemplo que Cristo ha puesto. Él lo quiere imitar. Él ha entendido que todo lo que ocurre en su vida es para conformarlo, para hacerlo a la imagen de Cristo. Su carácter tiene que cambiar, su actitud tiene que cambiar, sus ideas tienen que cambiar, sus afectos tienen que cambiar. Tiene que parecerse cada día más a Cristo. Y él se esfuerza, hermanos míos. Pablo se esfuerza en esto. ¿Cómo? No oponiendo resistencia a lo que el alfarero está haciendo con el barro. Pablo está en esa prisión y dice, amén, Señor. ¿Qué quieres tú que yo haga aquí? Pablo entiende que esto es el propósito de la vida. Pablo entiende que esta es la prioridad de la vida, la pasión de la vida y también lo que lo conformará a ser como Cristo. Esa es la pauta del vivir cristiano. Mis decisiones deben ser tomadas de acuerdo a aquello que va a producir en mí el carácter de Cristo. No aquello que me va a hacer cómodo, no aquello que me gusta mucho, no aquello que me va a proveer de alguna manera de un bienestar en este mundo, no, sino lo que me va a hacer como Cristo. Pablo quiere pensar como Cristo. Pablo quiere hablar como Cristo, sentir como Cristo, andar como Cristo, actuar como Cristo. Pablo quiere amar como amó Cristo. Pablo quiere vivir sacrificialmente como vivió Cristo. Si estamos imitando un modelo que no sea Cristo, estamos siguiendo, hermanos, el ejemplo equivocado. Es a Cristo a quien hay que imitar. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, después de llamarlos a cada uno le dijo, sígueme, sígueme. Eso significa camina como yo camino, anda por donde yo ando, haz lo que yo hago. Es imitar a Cristo. De hecho, Juan el Bautista dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 6, Juan nos dice, el que dice que permanece en Él,
debe andar como Él anduvo. De nuevo, ahí está, imitarlo a Él. ¿Podemos imitar a Jesucristo perfectamente, hermanos? Para nuestro dolor y tristeza, no podemos imitarlo perfectamente. Pero sí podemos, hermanos míos, que cuando miren nuestra vida de manera general, veamos que éramos otra persona antes y hoy estamos caminando, tratando de imitar a Cristo de tal manera que claramente podemos ver que esta mujer, que este hombre, que este cristiano, que esta cristiana no es igual que el mundo. Cuando miramos a Cristo y lo vemos a Él, no es perfectamente igual a Cristo, pero claramente no es como el mundo. Hay una diferencia y esa diferencia es indudable. Uno no se confunde, es indudable la diferencia. Cuando tú estás andando en el mundo, porque todos de algún modo, y cuando digo andar aquí no me refiero a una vida mundana, me refiero a nuestros quehaceres, nuestro trabajo, las cosas que hacemos, las hacemos en un mundo, las hacemos, hermanos míos, no en una burbuja. Pero cuando estamos haciendo todo eso, si aquellos que son del mundo te consideran igual que ellos, foco rojo. Si ellos no ven que tú eres diferente, debes hacer lo que dice la Biblia y examinarte a ti mismo a ver si estás en la fe. Porque puede ser, hermanos míos, que entre hermanos pensemos y queramos aún con un espíritu de edificación que todos crecieran más en Cristo. Gloria a Dios. Y a veces en aquellas cosas en donde nosotros como hermanos cristianos quisiéramos ver a otros crecer en Cristo, podemos decir, yo no sé, este mi hermano me confunde. Ok. Entendemos eso. Pero que estés en el mundo y el mundo no se dé cuenta que tú eres diferente, cuidado. Si ellos te miran y dicen, es de mi equipo, este es uno de los míos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Quinto y último, el poder en nuestra vida es Cristo. Nada, hermanos míos, de lo que hemos hablado hasta ahora es posible en nuestras propias fuerzas. Y hermano, esto es lo hermoso de Cristo. Que todo aquello que nos ha mandado a hacer, todo aquello que nos ha mandado a ser, todo aquello que nos pide que nosotros tengamos en nuestro vivir, dice, ni siquiera te pido que lo hagas en tus propias fuerzas, sino que lo hagas en las mías. El propósito, la prioridad, la pasión, la pauta, que el único propósito de nuestra vida sea Cristo, que la prioridad número uno en nuestra vida sea Cristo, que la pasión más grande de nuestra vida sea Cristo, que la pauta a seguir siempre sea solo Cristo, es imposible si el poder en nuestra vida no es Cristo. Es imposible, hermanos. Si tú estuviste escuchando esta lista de lo que es vivir para Cristo y dices, estoy en un aprieto, gloria a Dios. Pero escucha también el punto la característica número 5 de una vida en Cristo. Que dependemos y nos agarramos del poder de Cristo. Porque sin ese poder es imposible. Todo esto es en su poder, no en nuestras fuerzas. Pablo mismo escribió lo que hablábamos hace rato. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no estaba hablando de ganar un partido de fútbol. Estaba hablando de la vida cristiana, sus dificultades, las persecuciones, los ataques contra el ministerio que Pablo encabezó porque Dios lo usaba así. Dice él, todo eso lo voy a poder en Cristo que me fortalece. Porque en la voluntad de Dios, Él hará y Él triunfa. Y nadie lo puede estorbar, nadie lo puede detener. A final de cuentas, aunque Pablo no conoce los detalles de esa voluntad, conoce cuál es el resultado de esa voluntad. Y es que Cristo avance, que Cristo sea glorificado, que Cristo sea anunciado como Señor y Salvador. No hay manera de decir, para mí el vivir es Cristo, fuera del poder de Dios en Cristo.
fuera de la gracia fortalecedora y sobrenatural de Dios en Cristo, puedes intentar vivir una vida cristiana. Puedes intentarlo, pero no lo lograrás. Porque la vida cristiana no fue diseñada para vivirse por un mundano. Imposible. ¿Qué es lo que va a pasar? Que un día te cansarás. ¿Qué es lo que va a pasar? Que un día renunciarás. ¿Qué es lo que va a pasar? Que un día abandonarás a Cristo. Y la razón por la cual una persona llega a eso es porque nunca estuvo verdaderamente en Cristo. No había ese poder fortalecedor de su gracia para mantenerlo y sostenerlo, como cantábamos al inicio de nuestro servicio. Pero el cristiano puede decir tranquilo y seguro, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque yo soy cristiano. Porque para mí el vivir es Cristo. Él me sostendrá. Ahora, hermanos, ¿cómo recibimos el poder de Dios para amarlo así, para seguirlo así, para imitarlo como Él es digno de imitar? Hermanos, somos victoriosos y fuertes en Cristo. Y atención a esto. Cuando nos rendimos a Él, primeramente en arrepentimiento y fe. Cuando nos rendimos plena y completamente a Él, somos receptores de esa gracia que nos fortalece para seguirlo. Quizá, hermanos míos, el problema más grande que el cristiano enfrenta en el día de hoy es que se cree muy fuerte. Cuando ve todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cuando ve en la Biblia que está escrito, fuera de mí nada pueden hacer. El cristiano de hoy desafía esa verdad bíblica. No, creo que sí puedo hacer algunas cosas sin Cristo. No, yo creo que sí puedo hacer esto. Yo creo que sí lo puedo soportar. Yo creo que sí lo puedo. Ese es el problema. Y de fondo este problema, hermano mío, es arrogancia. Esto sí es arrogancia, no lo de Pablo. Pablo conoce la voluntad de Dios y por eso está seguro, confianza, anhela y es su esperanza lo que Dios va a hacer en su vida. Pero aquel que dice, no, mira, hoy no tengo que leer la Biblia. Ayer leí un capítulo extra, así que hoy me voy a tomar un descanso. Arrogancia. En el fondo de tu ser crees que lo que la Escritura dice con respecto a que fuera de Él nada podemos hacer es mentira. No es cierto. Eso dice Cristo, pero no, yo puedo hacer algunas cosas sin Él. Hoy me voy a tomar un descanso. Hoy no voy a leer la Biblia, hoy no voy a orar. Hoy no voy a estar con la mente capturada en Dios. Total, hay cosas que uno puede hacer y no necesariamente tiene que estar Cristo para que yo las pueda hacer. Hermanos míos, mientras más reconozcamos nuestra debilidad delante del Señor, más fuertes somos en el Señor. Esta es la paradoja que siempre habló Cristo en la vida cristiana. Aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Aquel que quiera ser el primero, tiene que ser el servidor de todos. Aquel que quiera ser fuerte, hermanos míos, tiene que empezar reconociendo que no tiene ninguna fuerza. Es débil, es completamente débil. Segunda de Corintios, capítulo 12, y con esto cierro, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 7 a 10. Si mi mente no me traiciona, no es la primera vez que hablamos este pasaje desde el púlpito, pero vale la pena volver a escucharlo. Pablo está hablando aquí y nos dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Está hablando de que él ha sido elegido por Dios de tal manera que Dios directamente le da revelación a él. Y que ni siquiera puede expresar en palabras lo que es aquello que el Señor le ha dado a él a entender. La gloria de Cristo es una realidad más real que la que hay alrededor de él. Y Pablo entiende una cosa. Dice, para que la grandeza de esas revelaciones, para que él no diga, miren, yo soy el gran apóstol Pablo. Para que él no se enaltezca, se envanezca, se vuelva más arrogante. Dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. ¿Usted quiere saber cómo se quita la vanagloria, cómo se quita el orgullo, cómo se quita el estar envanecido?
Dice Pablo, que el Señor le mande un mensajero de Satanás a que lo abofetee a ver si ya se le quita lo orgulloso. Dice, para eso es que lo mandó Pablo, perdón, Dios a Pablo. Dice Pablo, para que yo no me envanezca, para que yo no me crea el gran apóstol Pablo, para que yo no me crea que no hay otro hombre como yo en la tierra, porque yo tengo una relación directa con Cristo, de tal manera que la revelación es directa. Y dice, respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Usted ha rogado a veces que haya una situación que por favor el Señor la quite de su vida? ¿No se ha puesto a pensar que quizá la vanagloria y el orgullo en su corazón hacen necesarios que Dios mantenga esas cosas en su vida? Porque dice aquí Pablo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No podemos vivir la vida cristiana pensando que somos fuertes. Tenemos que vivir la vida cristiana entendiendo que somos débiles de tal manera que el poder de Cristo reposa en nosotros. Cuando usted ve a un hombre o una mujer firmes en el Señor, fuertes en el Señor, andando en el Señor, es solo por un motivo. Porque Cristo ha sostenido a ese hombre o esa mujer. Y lo ha sostenido porque ese hombre o esa mujer saben lo débiles que son. Y saben que la gloria no es para ellos. Porque humanamente se miran y dicen, es imposible que algo de esto haya venido de un hombre pecador, una mujer pecadora. Es de Dios. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Todo eso, dice Pablo. Gloria a Dios por todo eso en mi vida. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo te sientes tú hoy? ¿Fuerte o débil? Si no estás en Cristo, déjame decirte una cosa. Tú crees que eres muy fuerte. Si tú estás apartado de Cristo, aún siendo cristiano, aún diciendo que estás en Cristo, es que tú te crees muy fuerte, hermano y amigo mío. Te reto, te desafío a que tomes el texto de esta mañana y le pidas al Señor que lo haga una realidad en tu vida, primero mostrándote la gran debilidad que tienes. Ríndete a Cristo, deja de luchar contra Cristo, deja de luchar contra la voluntad de Cristo y ven a Cristo, entrégate a Él. Esa es la única manera de recibir el poder de Dios. Es la única manera de recibir esa gracia fortalecedora que Cristo otorga en todo aquel que viene entendiendo, reconociendo su debilidad, su pecaminosidad. Y entonces podemos decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo. Él abre los ojos, mira arriba y contempla a Dios Todopoderoso en su trono. Y cuando se mira a Él, dice, qué poca cosa soy delante de mi Señor. Y con todo y eso, el Señor me ama. Y ahí es donde Pablo encuentra su gozo, y ahí es donde Pablo encuentra su seguridad, su anhelo, su esperanza, en que Él no será avergonzado, en que Él no será decepcionado el día que muera y llegue delante del trono de la gracia. Si no estás en Cristo hoy, ven a Cristo en arrepentimiento y fe y sé receptor de esa gracia de la que estamos hablando. Y ten una nueva vida en Cristo para tú poder decir, para mí el vivir es Cristo. Oremos. Señor y Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque siempre tus estándares son mucho más allá de lo que humanamente pudiéramos, Señor mío, alcanzar. Es imposible, Padre, para nosotros como humanos en nuestra condición caída, vivir de una manera digna, Señor, de ti. Pero gracias por Jesucristo, quien cumplió toda la ley y Él sí anduvo, Señor, de acuerdo al estándar perfecto. Gracias, Señor, porque Él en esa cruz no solo murió, Señor, en nuestro lugar, que es ciertísimo, sino que efectuó ese increíble, milagroso, inentendible para el hombre intercambio de su justicia y nuestra culpabilidad.
Nos dio, Señor, la perfección de su vida y quitó de nosotros la iniquidad de la nuestra. Padre, ayúdanos, Señor, porque te necesitamos. Ayúdanos, aunque sin merecerlo, Señor. Por misericordia, por gracia, por compasión. Padre, venimos ante ti en esta mañana y que nuestros corazones, Señor, sean transformados, Padre, por tu poder, de acuerdo a las riquezas en gloria, Señor, de tu infinita gracia y bondad, de tu infinita paciencia, Señor, de quien tú eres, Padre. Te lo pedimos, Señor, de nuevo, porque es nuestra gran necesidad. Te lo pedimos para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.